Bueno, empezamos ahora la cuarta charla. Ante todo, un agradecimiento a una persona que yo aprecio y valoro muchísimo, admiro, que es un gran matemático, el doctor Daniele Mundici, que por mail me alienta a seguir con esta aventura de los videos. Estábamos viendo la otra vez una tabla comparativa de los valores de las notas pitagóricas y las notas pitagóricas y las notas de la escala temperada, pero aquí hay una cosa rara, que es que hay 17 notas en lugar de las 12 que habíamos generado por las 12 quintas. Entonces lo que sucede en realidad es que hay un ciclo que no termina nunca. Es decir, si uno empieza en el Do, como hacíamos, veíamos que recorríamos las 12 quintas, del Si pasábamos a un Fa sostenido y seguíamos con los sostenidos, pero podríamos seguir después de un primer ciclo sin cerrarse. Podemos seguir agregando notas que las llamaríamos doble sostenido, o como queramos, después de un tercer ciclo serían 3 sostenidos y así siguiendo. Para el otro lado, partiendo de Do, tenemos el Fa, con eso no hay problema. La quinta del Fa al Si es un poco más corta, era la que poníamos como quinta del lobo, entonces en lugar de llegar al Si, llevamos un poco menos, que es el Si bemol. Y seguimos, y en lugar de un ciclo tenemos una espiral que es infinito hacia los dos lados. Bueno, entonces lo que uno tiene que hacer es limitar esa espiral infinita hacia los dos lados. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se toma una parte, por ejemplo, el ciclo de las 12 quintas sería primero las notas diatónicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, después los sostenidos, y ahí consideramos una identificación y llegaríamos a un Fa. Si no identificamos las notas, por ejemplo, el La sostenido con el Si bemol, el Re sostenido con el Mi bemol, etc., es lo que vimos que en la tabla se da como dos notas distintas. Entonces tendríamos como un teclado bifurcado. Cada nota, cada tecla negra, en realidad se bifurcaría en dos teclas negras. Una para Do sostenido y otra para Re bemol, y así siguiendo. Bueno, quiere decir que las 12 quintas generan lo que se llama la escala cromática de Pitágoras, que son las 12 notas. Do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si. Son 12 notas. Entonces, seguimos considerando en el ciclo ese de quintas, lo que llamábamos la quinta del lobo, para que se cierre efectivamente ese ciclo. Ahora, el problema de Pitágoras, en realidad, el original, era la consonancia, es decir, qué es lo que resulta consonante y qué es lo que no, los martillos, aquellos que sonaban bien y los que no suenan bien, ¿por qué? ¿Qué es la armonía? Todo eso, ese era el problema inicial.
Y a medida que iba pasando el tiempo en la historia de la música o de la teoría de la música, iban apareciendo nuevas escalas. Por ejemplo, lo que se llamó modos griegos, que son los... aquí están. La escala de diatónica, la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tiene esta sucesión de tonos y semitonos. Por ejemplo, del do al re hay un tono, del re al mi hay un tono, del mi al fa un semitono, del fa al sol un tono, del sol al la un tono, del la al si un tono y del si al do un semitono. Esa es la sucesión de tonos y semitonos que tenemos en la escala del do, que después vamos a ver que es la del do mayor. Ahora, podemos variar esto, por ejemplo, cíclicamente. Nos desplazamos un lugar hacia la izquierda y tenemos esta nueva sucesión de tonos y semitonos que que nos dan otra escala distinta. Por ejemplo, si empezáramos de do, tenemos do, un tono es re, un semitono es re sostenido, un tono llega hasta el fa, que tendríamos mi, fa, del re sostenido al mi un semitono y del mi al fa otro. Del re sostenido al fa es un tono. Entonces, después viene otro tono al sol, otro al la, después vendría un semitono al si sostenido, al si bemol o la sostenido, y después volveríamos al do. Y esa es otra escala diferente y se puede hacer se pueden buscar otros acordes, porque ahora disponemos de 12 notas, entonces podemos movernos con mayor libertad, eligiendo o inventando escalas. Entonces se empezaba a preguntar, bueno, por el problema este de la consonancia y disonancia, había preguntas, es decir, ¿por qué solamente considerar consonante la octava, la cuarta y la quinta, como consideraba Pitágoras? ¿Por qué no, por ejemplo, la tercera? Nosotros tenemos el intervalo de quinta, do, fa, pero si le agregamos la tercera, que es mi, es como que se completa el acorde. Después vamos a ver que ese es el acorde básico de do mayor. Entonces la tercera parecía también importante. Entonces apareció Aristoxeno, que era un discípulo de Aristóteles del año 300, más o menos, antes de Cristo, que se destacó porque fue el primero que escribió un tratado de teoría musical. Pero la teoría de él estaba en contraposición a la de Pitágoras. Es decir, así como Pitágoras se basaba en los números, en la aritmética, en matemática, en las fracciones, en la tetractis, toda esa base matemática, Aristoxeno pensaba que la consonancia y la disonancia tenía que regirse por el oído, por la percepción. Y sobre eso elaboró una teoría que tenía que ver también con los modos griegos y demás. Bueno, ahora una digresión, hablando de las infinitas posibilidades que tiene el ciclo de quintas y las diferencias sutiles entre las notas que se producen. Hablaba con mi hermano telefónicamente y él disentía conmigo en el sentido como
yo era Pitágoras y él era Aristóxeno en el fondo, porque él decía que no eran apreciables al oído esas diferencias teóricas. Y me explicó con todo detalle y con sus grandes dotes de profesor, yo tomaba apuntes, medio deberes, sobre cómo funciona el oído. Es muy interesante. Es motivo de otra charla. Bueno, después de eso, bastantes años después, en el siglo II después de Cristo, aparece Ptolomeo, que era un astrónomo principalmente y también matemático, y también se dedicaba a la música y también escribió tratados sobre teoría de la música. Pero él consiguió conciliar las dos corrientes, porque la corriente de Aristóxeno era contraria a los pitagóricos, es decir, eran dos escuelas rivales, podríamos decir. Pero Ptolomeo concilió, fusionó esas dos ideas y dijo, no, las dos cosas son importantes. Hay una frase que revela su pensamiento muy bien. Dice, el oído se ocupa de la materia y la modificación, la razón de la norma y la causa. Entonces considera que hay notas equisonantes, que serían el unísono y las octavas, otras que son consonantes, como ya eran la cuarta y la quinta, y otras que son melódicas, que no son estrictamente consonantes, pero se pueden admitir y que enriquecerían la música, como la tercera, que era la tercera la que más estaba en danza en ese momento. Entonces propone una modificación de la escala pitagórica. Bueno, esta era la escala pitagórica, donde tenemos los valores. Bueno, después tenemos una escala comparativa, esta es más clara. Los valores de la escala pitagórica, la tercera, que era la que estaba en cuestión, era 81 sobre 64. Ptolomeo propone que sea 5 cuartos. 5 cuartos, es decir, es 80 sobre 64. No es muy gran diferencia. Pero eso da un sentido al cambio muy profundo, que ahora vamos a ver enseguida. Comparando la escala de Pitágoras y la de Ptolomeo, vemos que no hay diferencia ni en el do, ni en el re, ni en el fa, ni en el sol. Las únicas diferencias, yo las marqué acá con rojo, son el mi, que es 5 cuartos, y a partir de allí se calcula la sexta, que es un la, combinando, primero yendo por una tercera del do a mi, y después por una cuarta del mi al la. Porque del do al mi hay una tercera, del mi al la hay una cuarta. Entonces tendremos que multiplicar los respectivos características de los intervalos de tercera, que ahora es 5 cuartos, y de cuarta, que sigue siendo 4 tercios. Entonces 5 cuartos por 4 tercios me da 5 tercios. Y de la misma manera tomamos una tercera y después una cuarta y formamos el sí, 5 cuartos por una tercera y después una quinta, perdón, 5 cuartos por 3 medios y me da 15 octavos. Y obtenemos, bueno, esta es la diferencia de la tercera de Pitágoras, que se llamaba ditono porque son 2 tonos, y la tercera de Ptolomeo. La escala de Ptolomeo, a ver si la encuentro por aquí.
bueno, es esta, tiene, en lugar de los dos tonos iguales de Pitágoras, que eran 9/8, ahora tiene dos tonos distintos. En lugar del ditono de Pitágoras, la tercera está compuesta por dos tonos distintos, uno más grande que el otro. Y los semitonos son los dos iguales, pero diferentes de los de Pitágoras también. Bueno, ¿qué más tenemos que decir de Ptolomeo? Creo que es todo. Después de Ptolomeo, muchos siglos después, porque era ya en el Renacimiento, aparece Sarlino, que era un compositor, un músico, pero que también se dedicaba a la teoría de la música. Y se inspiró, apoyó, digamos, en las teorías de Ptolomeo. Pero además le buscó la relación con las quintas, ¿sí? Con el ciclo de quintas. Y bueno, elaboró una escala que coincidía con la de Ptolomeo, pero estaba como mejor fundamentada, digamos así. Y el ciclo de quintas que propone Sarlino, aquí concilia, digamos, la creación de la tercera de Ptolomeo con el ciclo de quintas de Pitágoras, porque una tercera va del do al mi, se compone de 4 quintas, porque yo voy del do al sol, del sol al re, del re al la y del la al mi. Son 4 quintas. Entonces lo que hace es reducir una de las quintas para lograr una tercera de Ptolomeo. ¿Por qué reducir? Porque recordemos que la diferencia entre Pitágoras y Ptolomeo es, digamos, hay un error al considerar el ditono de Pitágoras, digamos, la tercera de Ptolomeo en lugar del ditono de Pitágoras. Hay un error que se llama coma sintónica y que lleva a esa coma sintónica, hay que descontarla, digamos, para obtener la tercera de Ptolomeo. Entonces, bueno, él achica una quinta de cada 4, que se suele llamar quinta sintónica, la achica un poquito, de acuerdo al error de las dos terceras, sacando ese error de las dos terceras, achica un poquito eso y, bueno, entre otras cosas, se esperaba que, a ver, al achicar estas, nos quedan 3 quintas sintónicas, al achicar de este lado, se agranda la quinta del lobo, había esperanzas de que se corrigiera, que se complementara una cosa con otra, pero no, igual esta se queda, es como que se pasa, no solo no se compensa, sino que se pasa un poco más. Bueno, y por último, lo que dijimos que es más importante de todo es que se considera en la teoría de la escala de Ptolomeo y Sarlino, aparece el quinto armónico. Aquí tenemos los 6 primeros armónicos. Ya conocíamos del do al do, tenemos una octava,
Este es el segundo armónico. Luego tenemos el tercer armónico, que es la octava de sol, que es la quinta de do. El cuarto armónico, que es la doble octava de do. Y aquí aparece el mi, que es el quinto armónico de do. Una observación es que, bueno, y el sexto armónico ya sabíamos también que era la doble octava de sol. Entonces tenemos caracterizados en la escala, aparecen en la escala explícitamente los 6 primeros armónicos. Entonces es una escala que, digamos, tiene las características de escala natural, que está de acuerdo a la composición del sonido. Y es más todavía, podríamos decir que así como el sonido del do está compuesto por el do, que es la tónica, y todos sus armónicos, en los armónicos de do aparece el sol más veces que el mi. Entonces, es más grande la consonancia, podemos decir, del do con el sol que del do con el mi, porque en la composición del do entran más soles que míes. Esa es la teoría. Bueno, creo que con esto es todo por hoy.